¿Qué tal? Bueno, buenos días. Ahora estaba mirando en el teléfono cuando estaba hablando. Estuve en 2013 aquí, 2013, en una jornada súper interesante sobre enfermedad de Huntington que desarrollaron la Asociación de Jóvenes, una Asociación Internacional de Jóvenes con enfermedad de Huntington. Y me acordaba porque esa vez que vine aquí, atendiendo a que hablamos de enfermedades minoritarias, ya que el Huntington es una de mis grandes predilecciones, un periodista me hizo una trampa atroz, puesto que yo suelo ser muy cuidadoso con las cosas que cuento y con las que digo y con la construcción de expectativas en personas que padecen enfermedades. Y me acuerdo que yo no sabía que era un periodista, salí fuera, una persona empezó a preguntarme cosas y al día siguiente aparecí en las portadas del ABC. Doctor Saúl Martínez Horta afirma que estará disponible un fármaco para tratar la enfermedad de Huntington en los próximos años, lo cual no era mentira, era algo que se estaba haciendo, pero claro, era algo que me acuerdo que me generó muchísima preocupación por el tema de la gestión de expectativas. Y lo comento porque me hace especial ilusión que no se ha desarrollado un fármaco. Estamos probando cerca de 15 fármacos para intentar curar o modificar el curso natural de la enfermedad de Huntington. Es verdad que ese fármaco del que yo hablaba en ese momento no dio los resultados a priori que cabría esperar, pero eso no es la parte importante. La parte importante es que por aquel entonces teníamos en mente la posibilidad de que la ciencia aportase un tratamiento experimental para una enfermedad minoritaria como era el Huntington, y 10 años después estamos probando casi 20 tratamientos experimentales para esta enfermedad, teniendo en cuenta que empezamos a probarlos todos ellos no hace más de 5 años, lo cual posiblemente, aunque ese señor me hizo una vil trampa, no estábamos muy equivocados y posiblemente estamos alcanzando objetivos que nos habíamos planteado en su día. Sí. Lo digo por ellos, que hemos empezado a hablar, los que tuvimos la suerte en 2013 de estar aquí y conocerte, tal vez sabemos tu trayectoria y tu profesionalidad, pero en deferencia a los que a lo mejor es la primera vez que conocéis a Saúl, solo dos líneas. Adelante. Porque veo que te metes ya en harinas, yo a full, bien siempre. porque vamos de tiempo un poco justito. Todo lo que quede pendiente, tanto de Azucena, que igual alguna cosita queréis comentar de lo que ha dicho que no habéis entendido, lo que Saúl os genere como duda, y después Emilio, antes del café, esas cosas las anotáis ahora, porque antes del café tenéis la posibilidad. Oye, cuando has dicho no te he entendido, pero ahí solamente en ese momento, porque pasaremos de uno a otro. Y muy brevemente, Saúl Martínez Horta, que nos acompaña, que viene desde Barcelona. Él es neuropsicólogo clínico en la unidad de trastornos de movimientos del Servicio de Neurología del Hospital de Santa Creu Sant Pau de Barcelona. Es coordinador de la consulta monográfica de enfermedad de Huntington, que ya habéis podido identificar, su especialidad y pasión, porque conjuga las dos cosas realmente, ¿no? Es también coordinador de la consulta de neuropsicología de enfermedades minoritarias que cursan con trastornos del movimiento, Parkinson, unas cuantas. Investigador también del Instituto de Investigación Médica de Sant Pau, coordinador del grupo de trabajo en fenotipo cognitivo de la Red Europea de Estudio de la Enfermedad de Huntington y profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, y sobre todo eso, apasionado y sí, cuidador de pacientes, además de atenderles como profesional. Sí. Muchísimas todo tuyo gracias. Ya. Sí, como suelo decir, además, el mejor manual que existe en cualquier ámbito sanitario son los pacientes, el mejor manual de neuropsicología son los pacientes, todo lo demás son titulillos que sirven para que te presenten, pero poco más. La realidad está en lo que les pasa a las casas y a las personas. Y de esto voy a hablar bastante hoy. Cuando me plantearon hablar de intervención neuropsicológica, en un contexto como el que aquí se debate, desde la evidencia, desde las pseudoterapias, la pseudociencia, etc., yo espero no contaros una historia que os haga enfadar. Espero contaros una historia que os haga pensar, ¿de acuerdo? Porque es evidente, como comentaba la compañera, que tenemos distintos niveles de evidencia, pero tenemos un método. Nos guste más, nos guste menos, es un método que nos ha permitido desarrollar muy bien cosas con las que confiamos, no porque creamos en ellas, porque la ciencia no se fundamenta en creencias, sino porque sabemos que hasta que algo no demuestra que hay una opción alternativa que funciona mejor, eso es algo que funciona. Y en base a ello, nos guste o no, es como tenemos que construir el marco desde donde intentamos hacer algo
para tratar con los problemas que derivan del conjunto de enfermedades que manejamos. Que creo que esto que acabo de decir ahora es lo que muchas veces se pierde, se da un salto muy relevante. Todas las enfermedades minoritarias, como muchas enfermedades que no son minoritarias, pero que son complejas con las que trabajamos, pero las minoritarias asocian, entre muchas otras cosas, una serie de aspectos centrales que merece tener en cuenta. Hay menos recursos en la investigación para ellas, eso es obvio, no hace falta hacer muchas ecuaciones para saberlo. Tienen menos visibilidad y, por supuesto, la discriminación geográfica, sociosanitaria, es mucho más evidente en estas enfermedades que en otras. ¿Qué quiero decir con discriminación geográfica sociosanitaria? Que nos guste o no, no ofrecemos lo mismo en función de dónde vives. Y esto es así. Nadie lo ha elegido, pero esto es así. Y es una experiencia que nosotros la tenemos a diario. Si tú tienes la suerte de haber nacido en X barrio de Barcelona y te corresponde el Hospital de Sant Pau y tienes una enfermedad de Huntington, no sé si somos mejores o peores que otros, pero allí te va a poder atender a una unidad multidisciplinar dedicada específicamente a esta enfermedad. Si vives a 100 kilómetros en Girona o si vives aquí 5 kilómetros por debajo de la diagonal, no te vamos a poder atender. Y eso obviamente es bastante ridículo que a día de hoy sea así. Por supuesto, en este país tenemos centros de referencia en enfermedades minoritarias, los hay aquí en Burgos, los tenemos en Barcelona, pero esto no debería ser así. Son enfermedades, por lo tanto, que se conocen menos, es obvio, se invierte menos y lamentablemente se tratan peor. Porque, nos guste o no, es relativamente frecuente que una persona con una enfermedad minoritaria, lleva siempre implícito un retraso en el diagnóstico, haya pasado por una infinidad de escenarios, no necesariamente expertos en aquellas problemáticas que acompañan o que son inherentes a estas condiciones. De modo que estamos delante de enfermedades con una clínica sumamente compleja, muy variable, que supone una inmensa carga económica a todos los niveles para familias, cuidadores, sanitarios y una tremendísima carga psicológica. Y que paradójicamente, si hiciésemos una flecha hacia arriba, nos encontramos que se investiga menos, que hay menos, que hay menos, que hay menos. El escenario de entrada no es el más optimista que uno se podría plantear. Pero insisto, solucionar problemas no va de ser optimista, va de definirlos, encontrarlos y buscar soluciones. Viktor Frankl le debería leer absolutamente todo el mundo, creo yo. Tiene una frase de entre muchas. No soy el típico que le gusta soltar frasecitas tipo tazas de estas de desayuno con frases bonitas, ¿eh? O sea, jamás lo hago. Pero hay una idea que a mí me parece relevante poner encima de la mesa, porque hablar de enfermedades implica hablar de realidades y hacer una exquisita descripción de la realidad es esencial para entender qué tenemos delante. El dolor es algo que solo se convierte en soportable si sabemos que terminará, no si hacemos como que no existiese. El sufrimiento humano es una característica inherente al ser humano, es decir, todos los que estamos en esta sala hemos sufrido y vamos a sufrir. Y esa es una condición propia de nuestra naturaleza. Experimentaremos formas de sufrimiento físico, psicológico, existencial, religioso, espiritual, distinta manera, pero vamos a experimentar sufrimiento. Pretender que el ser humano no sufra es una ingenuidad inmensa. Pero en muchas ocasiones van a existir o vamos a construir la idea, el escenario de que existirá una alternativa, existirá un fin, existirá una solución. Y eso, en principio, nutre una parte de la psicología vinculada a la experiencia del sufrimiento humano y su resolución. Lamentablemente hay una infinidad de escenarios donde el sufrimiento no va a tener fin. No hay una solución para esa variable que desencadena la experiencia del sufrimiento humano. Y eso es así. Hay escenarios donde paciente, familia, contexto no anticipa escapatoria posible. Y esa es una realidad particularmente obvia en el marco de las enfermedades neurodegenerativas y muchas de las enfermedades minoritarias. Es decir, si el que haya aparecido este problema determina la experiencia o la construcción del sufrimiento, tenemos que entender de punto de partida que esta variable difícilmente la vamos a poder modificar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Claro, a mí muchas veces me han preguntado, desde perspectivas sociosanitarias, educativas, políticas, ¿qué hay que hacer para estas personas? ¿Qué necesitan? La pregunta parece muy simple,
pero realmente estoy sumamente convencido, y lo he visto en una infinidad de foros, de que se plantea mal el problema. He visto más diseño de soluciones sin haberse planteado cuál es el problema que reflexiones profundas acerca de cuál es el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros nos planteamos cómo podemos ayudar a una población determinada, parcialmente invisible, difícil de entender, con menos recursos, la primera pregunta que nos tenemos que formular es cuáles son los problemas reales. Y el reales aquí es fundamental. ¿Cuál es el problema de una persona o familia que convive con una enfermedad minoritaria? Yo voy a hablar de trastornos cognitivos, soy neuropsicólogo, no voy a hablar de otras cosas, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar su salud? Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué significa salud en el marco de la realidad que acompaña a personas que padecen este tipo de enfermedades? Porque desde una óptica basada en definición de diccionario todos tenemos muy claro lo que es salud. Pero ostras, si no hacemos un análisis exhaustivo de la realidad que acompaña a estas enfermedades y si no hacemos una visión crítica y realista de qué vamos a ser capaces de hacer, a lo mejor estamos utilizando términos que nunca van a casar en el contexto que nos ocupa. ¿Hacia dónde, cómo y en base a qué niveles de evidencia dirigimos unos u otros tipos de esfuerzos a efectos de abordar los problemas de salud de las personas con este tipo de enfermedades? Y yo suelo decirles a políticos o a tecnólogos o a quien sea, que a veces parece que se nos olvide que las necesidades de nuestros pacientes, de nuestras familias, no las decidimos nosotros ni tampoco las definimos nosotros, sino que las expresan y las determinan ellos y sus condiciones. Yo he estado en una infinidad de escenarios donde se han invertido una infinidad de recursos en desarrollar una infinidad de tecnologías y de historias a efectos de mejorar la salud de esas personas, todo ello desarrollado por parte de personas que en la vida se han sentado delante de una persona afectada por algún tipo de estas enfermedades, con lo cual tenemos todo un tinglao tremendamente moderno y complejo y carísimo, que servir en realidad no sirve de nada, porque nadie ha preguntado exactamente qué necesitas. Ese es un error que no podemos cometer y que los que nos dedicamos y trabajamos cara a cara con esta problemática lo vemos a diario. Claro, yo arrastro el terreno a lo que es neurodegeneración, trastorno cognitivo. Situémonos en el marco de lo que sabemos a fecha de hoy para plantear después el tema relativo a la intervención neuropsicológica y demás. Muchas enfermedades minoritarias que asocian trastorno cognitivo, muchas de ellas no dejan de ser procesos por A, por B o por C neurodegenerativos. En esencia, enfermedades que van a asociar una más o menos lenta involución en el plano cognitivo. Y a nivel general, ¿qué sabemos a día de hoy de este tipo de enfermedades que asocian neurodegeneración? Pues, siendo muy realistas, que no las vamos a curar, que son incurables. A día de hoy son enfermedades incurables. Que en esencia desconocemos muchas de las cosas que explican que estas entidades adquieran el aspecto que adquieren. No, pero hay una mutación genética que hace no sé qué, sí, perfecto. Pero no terminamos de entender muy bien cómo sucede la compleja cascada de fenómenos que da lugar a un fenotipo tan variable, a un daño en el cerebro tan distinto, a una expresión clínica que puede ser que no tenga nada que ver entre dos personas que comparten una misma mutación. La fisiopatología es terriblemente compleja, afectan las enfermedades todas ellas de manera distinta al cerebro, eso da lugar a que se expresen de una forma muy distinta. Inevitablemente imponen un impacto sobre la calidad de vida de las personas y de su contexto extremadamente intenso, y el coste sociosanitario que asocian estas enfermedades es excepcional. Claro, yo podría dibujar esta diapositiva pues en plan optimismo brutal, pero estamos muy cerca y tenemos ahora el fármaco del Alzheimer y bla, bla, bla. Pero esto no sería enfocar el problema con la objetividad que merece el problema. ¿De acuerdo? La realidad es esta. Ya partiendo de esta realidad es de donde, atendiendo a lo que sabemos y a lo que tenemos, podemos empezar a construir un marco desde donde poder ofrecer algo que mejore la salud de las personas afectadas por estas enfermedades. Jugar allá lo hemos solucionado, allá verás que dentro de 2 días, bla, 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 así no se arreglan los problemas en nuestro ámbito. Hacer ciencia implica ser muy realistas atendiendo los niveles de evidencia de los que disponemos, ¿no? Hacer ciencia implica partir de supuestos a priori evidentes, a supuestos ciertos,
Si el punto de partida es erróneo, todo lo que construimos a posteriori es falso. Si yo parto de que 2 y 2 son 5 y a partir de ahí desarrollo todo el complejo, lo que al final me resulta, aunque me parezca que funciona, que está bien, etcétera, pues va a ser un error porque he partido de un supuesto incorrecto. El modo en cómo diseñamos intervenciones orientadas al manejo, al tratamiento de los síntomas neurocognitivos en este tipo de patologías no lo podemos hacer, no podemos partir de asumir que a día de hoy no lo vamos a curar. Es decir, si yo diseño una intervención dirigida a curar el trastorno neurocognitivo en la enfermedad de Huntington, a día de hoy estoy cometiendo pues un acto entre lo irresponsable y absurdo, porque no lo podemos curar. El concepto voy a curarlo no es el que aplica. Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad en el cerebro es un proceso terriblemente caótico, que yo muchas veces metafóricamente lo traslado como si desde fuera intentásemos cazar con un cazamariposas una manada de leones, que además cada vez son más, porque la progresión de estos procesos implica que todo se va volviendo cada vez más complicado. Las herramientas que tenemos posiblemente están muy desbalanceadas con respecto a lo que está sucediendo ahí dentro. Tenemos que partir del supuesto que el cerebro es uno de los sistemas más complejos que conocemos en el entorno natural y que no llegamos a entenderlo en realidad exactamente cómo funciona, ni siquiera cuando funciona bien. Imaginaros cuando funciona mal. Y que las necesidades de salud no derivan de la descripción en un manual de medicina de lo que es la enfermedad de Huntington o un síndrome 22q11. Las necesidades de salud derivan de lo que le sucede a un individuo. Las definiciones de manual son muy útiles en los manuales, los casos de manual suceden en los manuales, la realidad clínica es una cosa que a veces no se parece en nada, a veces sí. Pero solo observando las necesidades del individuo y de su entorno puedes diseñar intervenciones que puedan tener una utilidad. Sabemos que las enfermedades del cerebro asocian muchas de ellas trastornos cognitivos progresivos que pueden afectar a unos o a más dominios. Sabemos que en algunas enfermedades vemos mucho compromiso del razonamiento, otros de la memoria. Indefectiblemente, en muchos casos, luego volver a insistir en esto, van a aparecer manifestaciones neuropsiquiátricas que pueden ser desde sutilezas a escenarios terriblemente complejos y muy difíciles de gobernar. Indefectiblemente, independientemente de la enfermedad que tengamos, el trastorno neurocognitivo progresivo siempre va a suponer una progresiva pérdida de la funcionalidad y del nivel de independencia. Cuando observamos la típica evolución gráfica típica de la evolución de la enfermedad de Alzheimer, en el extremo, en vuestro caso, yo soy malísimo en esto, derecho, la progresión lineal de la patología, el trastorno cognitivo, de la pérdida de la funcionalidad. Solo observando otra enfermedad degenerativa frecuente como es el Parkinson, el escenario cambia. Una enfermedad terriblemente heterogénea en cuanto a si va a haber o no va a haber deterioro cognitivo, qué aspecto va a tener, los síntomas neuropsiquiátricos cuándo van a aparecer, cómo se va a perder la funcionalidad. Pero independientemente de lo que observemos, fijaros en este otro ejemplo, esto es la enfermedad de Huntington, en el otro caso es enfermedad de Alzheimer. Independientemente de cómo se expresen estas enfermedades, tan distintas entre ellas, todas comparten exactamente lo mismo en una variable, que es la pérdida de la funcionalidad y el impacto en la calidad de vida, con independencia del mecanismo que esté provocando X fenómeno, con independencia de los síntomas que tengan un aspecto más amnésico, más lingüístico, más conductual. Expresar estos síntomas en este tipo de enfermedades impacta directamente sobre la calidad de vida y la funcionalidad. Ese posiblemente es el gran problema. Los trastornos cognitivos, de hecho, sabemos que son la variable, una de las variables que mejor predice en términos de salud percibida por parte del paciente y por parte de la familia, la calidad de vida y el nivel de independencia. Cuando la enfermedad asocia trastorno cognitivo, más aún si es progresivo, sobre todo a edades más tardías, el impacto que ello va a tener en la calidad de vida percibida, en el nivel de independencia y en la carga que supone va a ser extraordinario. Ergo, vale, pues si esto es una variable crítica, bienvenidos neuropsicólogos y rehabilitadores, hay que intervenir sobre los trastornos cognitivos. O sea, hay muchas cosas que estarán configurando el aspecto que adquiere la enfermedad, el impacto que tiene, pero tenemos clarísimo que el trastorno cognitivo es una variable que pesa muchísimo. De modo que intervenir sobre trastorno cognitivo es algo obvio, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y os lo pregunto. Todo parece una obviedad.
Nos toca intervenir sobre el órgano y lo que disfunciona en el órgano, en un intento de que el síntoma que emerge como consecuencia de la disfunción, es decir, el trastorno cognitivo, se revierta o mejore. ¿Creéis que es esto lo que tenemos que hacer? Atendiendo a lo que sabemos de las enfermedades del cerebro. ¿Entendéis la pregunta? Son enfermedades que estropean el funcionamiento normal de un órgano del cual depende el cómo expresamos nuestra cognición y conducta y cómo nos adaptamos al entorno. En tanto que se estropea el órgano, yo manifiesto un síntoma, o múltiples síntomas, cognitivos y conductuales. La causa está en que esto se ha estropeado, por distintos motivos, genéticos A, B, C, da igual, y eso traduce en que manifiesto unos síntomas, y estos síntomas traducen en que comprometen mi calidad de vida y mi salud. ¿A quién ataco? ¿A quién atacaríais? Claro, en un escenario ideal, al mecanismo causal principal. Por ejemplo, si yo tengo una mutación genética que va a causar la expresión anormal de una proteína, en este caso la huntingtina, y eso va a dar lugar en algún momento de mi vida que empiece a desarrollar un proceso neurodegenerativo lentamente progresivo, pues a lo mejor si me cargo este mecanismo genético, consigo que no suceda todo esto. Perfecto, lo estamos intentando, pero volviendo a las diapositivas anteriores, a día de hoy esto no lo tenemos. Y no lo tenemos para enfermedades muy frecuentes como es el Alzheimer, digan lo que digan las noticias. No lo tenemos para el Parkinson, sumamente frecuente. No lo tenemos para las degeneraciones frontotemporales. Y por supuesto no lo tenemos para la gran mayoría de enfermedades minoritarias. Sí es cierto que para una de ellas, para la atrofia muscular espinal, por sus características, precisamente porque no compromete al cerebro, sí hay una aproximación basada en la genética que ha aportado soluciones que no existían previamente. Pero para todo lo demás no lo tenemos. Entonces, claro, intervenimos sobre un órgano sumamente complejo, etcétera, 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 o intervenimos sobre las variables que impactan en la calidad de vida. Porque a fin de cuentas a mí lo que me interesa es que la persona tenga calidad de vida, asumiendo que no le vamos a poder curar, asumiendo que esto es un proceso irreversible, asumiendo que eso va a imponer una carga intensísima en la familia, asumiendo todas estas cosas que nos cuesta asumir, pero que tenemos que reconocer, porque la progresión en ciencia no nace de tener buenas intenciones, pues posiblemente lo que necesitamos es intervenir sobre este otro escenario a día de hoy. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por este tipo de enfermedades y qué nos aporta o nos permite la intervención neuropsicológica en este sentido? Que como veremos, y por eso digo que nadie se enfade, no aporta tantas cosas como nos gustaría o como algunos pretenden afirmar que aporta. De entrada, cuando hablamos de cognición, para hacernos una idea, es que no estamos hablando de el abuelo pierde la memoria. O sea, también a veces el planteamiento del problema, como os decía, que es algo muy importante, ¿no? Simplificar a lo absurdo fenómenos tan complejos implica que se desarrollen intervenciones absurdas. El problema de una enfermedad del cerebro no es que una persona pierda la memoria. El problema no es ese. El problema es que la cognición, ese producto aparentemente intangible, pero claramente visible, que aparece como consecuencia de una complejísima cantidad de cosas que suceden en un cerebro, es algo que se expresa continuamente a través de la conducta del comportamiento en el mejor test neuropsicológico que existe, que es la vida de las personas, no en un jueguecito de a ver cuántas palabras aprendes o haciendo sudokus. No. Cognición abarca una infinidad de procesos y de dominios cognitivos que nos configuran tal como somos y que dan lugar a lo que estamos aquí viendo más o menos, que nos parece como muy normal todo. Entonces, claro, determinadas pretensiones, ¿no?, a nivel de intervención cognitiva, pero intervención cognitiva defíneme cognición. Bueno, no, he hecho un ejercicio de memoria. Eso no es la cognición. Es mucho más difícil que esto. Oh, pero va bien hacer ejercicios de memoria, por supuesto, y comer pipas también va muy bien. ¿Vale? No os enfadéis conmigo, porque al final la cosa cambia, ¿eh? Pero hay que contar las cosas como son. Además de que, y aquí las personas que sean familiares o cuidadoras sabrán reconocer muy bien, más allá de lo que es trastorno cognitivo per se, en las enfermedades del cerebro
la coexistencia de manifestaciones neuropsiquiátricas de trastornos de conducta es algo que va a estar ahí prácticamente siempre, porque en realidad en muchas ocasiones cuando el cerebro está estropeado, el trastorno de conducta es como se expresa en el contexto natural el trastorno cognitivo. Es decir, la gente no se va a su casa a copiar figuras complejas de Rey o a aprender listas de palabras, la gente en su casa lo que hace es conducta. Y la conducta adquiere el aspecto relativo a lo que funciona o disfunciona. Cuando como neuropsicólogos evaluamos el control de impulsos o la perseveración, lo podemos observar tanto en semiología como en rendimiento en determinadas tareas y decir, mira, esto es tal. Pero realmente no es necesario observar una tarea cuando la persona está reverberando mentalmente una y otra vez en el mismo tema, que si le llevas la contraria se pone terriblemente irritable, llegando hasta agredir a la persona sin que hubiese una pretensión para hacer una agresión, pero no la ha podido controlar. Esto también es trastorno cognitivo. Entonces, esto es importante sumarlo a la ecuación porque el escenario visto desde fuera de las entidades que no se sientan a trabajar con personas afectadas por enfermedades de este tipo es que ellos construyen un escenario muy happy, donde todo es muy fácil. Bueno, pero haremos esto y tal cual. Ya. La realidad es, mira, la pantalla. Yo, en un ensayo que hicimos, no diré la enfermedad, me acuerdo que con muy buena intención se utilizaban unas tablets para unos tipos de ejercitaciones cognitivas, no quedó entera ni una. Ni una. Las primeras volaron el primer día, otras terminaron en las piscinas, perdidas por Barcelona. Hay que ser realistas con lo que trabajamos. Hace también un tiempo, en otro ensayo dedicado a la demencia en una forma genética de enfermedad de Parkinson, pues un comité de expertos elaboró el protocolo dedicado a probar una intervención sobre la demencia en esta forma genética. Tenían que ser muy expertos y seguramente les untaron de dinero para estos advisory boards. Empezaron a mandarnos queries, ¿no? Esas que hacen cuando haces ensayos clínicos, como quejas, de que los pacientes no hacían bien las tareas cognitivas, que se hacían con ordenador. Y yo intentaba explicarles que es que eran pacientes con demencia, que las personas que habían diseñado ese proyecto posiblemente en la vida se habían sentado delante de una persona con una demencia o se habían mirado en un diccionario la definición de demencia, da igual si hablamos de Parkinson genético o de lo que sea. No las sabía resolver ni yo las tareas esas. Pero yo tampoco me considero particularmente hábil frente a determinadas tareas, pero claro, esto roza lo absurdo, pero es que esto es muy, muy continuo, ¿no? ¿Qué sucede, al menos desde mi punto de vista? Hablo a ámbito totalmente personal y desde mi experiencia con estas enfermedades. Pues que esto que yo estoy contando, que no le estoy descubriendo nada a las personas que conviven con estas enfermedades, junto con este sufrimiento que no termina, junto con esa búsqueda de soluciones del tipo que sean, las convierte a las personas afectadas por enfermedades minoritarias que asocian este tipo de síntomas en personas muy vulnerables a las soluciones mágicas. De esto hablará el compañero. Es normal, es una respuesta natural. Yo muchas veces leo Twitter donde sea críticas, ¿no?, a esa familia que llevó a su hija al curandero de tal. El problema no es de la familia que ha llevado a su hija al curandero. El problema es que pueda estar el curandero trabajando. Vivimos un país que por la noche pones la tele y te salen 25.000 tíos tirando el tarot. Y no me voy a meter en otros escenarios para no complicar el tema, que cada uno lo considere, pero el pensamiento mágico en Occidente lleva muchos siglos profundamente arraigado y normalizado. Todos sabéis. Sumamente respetable, pero cuando hablamos de ciencia no va de creencias, va de evidencias. La ciencia se hace, no se cuenta en los bares ni por ahí. Pues claro, yo he vivido en mi piel la experiencia de lo que es una enfermedad minoritaria, extremadamente minoritaria. Mucha gente se pregunta si yo me dedico a esto por esto. No, es pura casualidad. Mi hermana, que hace pocos días cumpliríamos 10 años de su fallecimiento, padecía una enfermedad neuromuscular progresiva degenerativa sumamente infrecuente, una miopatía centronuclear, más infrecuente aún en mujeres, y falleció por un paro cardíaco en su momento. Conozco bastante bien lo que es una enfermedad minoritaria y lo que es un sistema que te vende, que te dice que todo va a estar bien, que hay muchas ayudas, que bla, 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 y lo que es la realidad. La conozco perfectamente. Y sí,
Mis padres, que son posiblemente de las personas más inteligentes que conozco, acudieron a todo, absolutamente a todo. ¿Y me parece estúpido? No. Me parece psicológica y humanamente aceptable, normal y razonable. ¿Sirvió de algo? En términos de salud, no. En términos de expectativas, en términos de afrontamiento psicológico a la situación, posiblemente sí. Eso también sitúa un escenario cuando no tenemos nada que ofrecemos. Al final, posiblemente la calidad de vida de mi hermana y la forma en cómo su vida terminó dependió de muchas otras cosas, que son las importantes. Pero quiero decir con esto que el esfuerzo contra las pseudoterapias, desde mi punto de vista, tiene que nacer de muy arriba hacia quienes las aplican, no hacia quienes las usan, porque en estos contextos es muy normal que esto suceda. Nuestra obligación es educar a la comunidad, un poco en línea en lo que comentaba la compañera. A nosotros nos toca, la ciencia ha hecho muy mal un trabajo, y es que la ciencia solo existe en PubMed, y PubMed no lo entiende ni el tato. Pues claro, o sea, los artículos científicos a veces no los entiendo ni yo, los que hablan de cosas que yo en principio sé. Entonces, ahí hay un problema. Yo creo que las personas que nos gusta divulgar no lo hacemos por ego ni por medallas, nos gusta porque creemos que hay una necesidad muy importante de educar a la comunidad en cosas. A mí me gusta mucho hablar de enfermedad neurológica para las personas para que lo entiendan, porque es una necesidad. Y eso es lo que nos corresponde. ¿Cómo trasladamos la ciencia al público? La pandemia ha demostrado inmensas carencias en este sentido y cómo el pensamiento mágico emerge. Y la pandemia ha demostrado también otras cosas, un poco también en línea de lo que decía la compañera, al menos en Barcelona. En términos de cifras, la pandemia ha demostrado que efectivamente en este país falta profesionales sanitarios. Y ahora en Barcelona no tenemos ni un solo profesional sanitario más, pero tenemos muchas más terrazas de bares. Esto también es importante a efectos de entender dónde vivimos. A mí me gusta decir un país donde los bolígrafos en los bancos llevan un cordelito para que la gente no los robe, cuidadín. Es así. Entonces, ¿cómo intervenimos en estas enfermedades? Por un lado tenemos la charlatanería, las pseudociencias, yo no voy a entrar. Esto tenemos aquí un experto al respecto. Las terapias aparentemente, pongo entre comillas, aparentemente efectivas. Cuando hablemos de terapias aparentemente efectivas hay dos realidades a tener muy en cuenta. Una es, en este país, cómo funciona la regulación y aceptación de terapias no farmacológicas. Y otra cosa que es importante tener en cuenta cuando pensamos en intervención es cómo se construye una mente humana. ¿Vale? Porque claro, si yo no sé cómo se fabrica un coche no lo voy a saber arreglar. Entonces, estaría bien saber cómo se fabrica una mente humana. Y a partir de ahí vamos a ver cómo la arreglamos. Voy a empezar por esta. Me quedan solo 10 minutos, ¿no? ¿5? ¡Hostia! Pero si tengo el cronómetro, aquí pone... Vale. Entonces voy a ir mucho más rápido. Sé hablar a toda hostia, o sea, cuidado. Entonces, vale, ya está, me desconcentro. Vamos a ver, lo simplifico. El cerebro humano y lo que depende del cerebro humano, la cognición, no es una cosa que surge así. Es una cosa que surge como consecuencia de una biología y de una interacción con un entorno continuo. Tú coges a un recién nacido, lo encierras en una habitación, le dejas ahí 2 añitos, le sacas y nunca será un ser humano desde el punto de vista del desarrollo cognitivo. Entonces, la experiencia en relación al entorno es una variable profundamente necesaria para que terminemos siendo lo que somos. Eso junto a una biología que lo permita. ¿De acuerdo? Importante, no es lo mismo reparar un cerebro sano que se ha dañado, cerebro sano que tiene un accidente, que reparar un cerebro que está comprometido, sea por un proceso de neurodesarrollo que le da lugar a un fenómeno atípico en cuanto al desarrollo cerebral, sea por un proceso progresivo. Entonces, es evidente que llegar a construir algo de lo que nace la cognición humana es muy complicado para ir rápido. Ergo, no seamos ingenuos, con sudokus no lo arreglas. Es que es de una ingenuidad. Es decir, la evolución ha dedicado millones de años a llegar a esto. Y el producto es terriblemente frágil, terriblemente complejo, necesita de muchas cosas para que esto funcione. Y cuando se estropea por una agresión que son manadas de leones pegando hostias por todos lados, ¿vamos a arreglarlo con sudokus? Hombre. Problema con muchas de las terapias que se aplican
es que en este país, no sé en otros, no hay una regulación, vamos a llamar, muy potente en cuanto a lo que no es farmacológico. Es todo muy laxo. Si yo ahora me invento una terapia de intervención cognitiva, yo la puedo aplicar en mi centro privado y decir que esto va muy bien. ¿En base a qué va muy bien? Va muy bien. Hay un paper que lo demuestra. Luego miras el paper y es una basura. No hay ensayos clínicos controlados, hay limitaciones metodológicas terribles, los resultados son negativos en la mayoría de los casos y a pesar de ellos, tú puedes encontrar una infinidad de técnicas que ahí están. Y luego hay presencia de una infinidad de alternativas que el sentido común nos hace pensar que esto funciona. Lo tenemos incorporado. Y el sentido común también nos hace pensar que el frío provoca resfriados. Técnicas molonas como la estimulación magnética transcraneal y la transcortical de corriente directa, el neurofeedback o la estimulación cognitiva. La pregunta es, ¿sirven? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y qué hacemos? ¿Sí? Adelanto, voy rápido. Esto no iba aquí. Estimulación transcraneal por corriente directa. No ha demostrado ningún tipo de eficacia clínicamente significativa en trastornos cognitivos ni en mantenimiento de la mejora del cambio detectado. Una cosa cuando haces estadística es que dos variables sean distintas. La otra cosa es que eso sea clínicamente significativo. Si yo digo 15 palabras y ella dice 12, hay una diferencia. ¿Clínicamente tiene algún sentido? Ninguno. Punto. Con estas técnicas vemos cambios estadísticamente significativos que traducen en la vida real en nada y que no se mantienen en el tiempo, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con la estimulación magnética transcraneal cuando hablamos de trastornos cognitivos, aunque sí que está probada para depresión y el manejo de ciertas formas de dolor. En neurofeedback, que se usa mucho en TDAH, sí que hay algunos protocolos, paradigmas que han demostrado un cierto beneficio en población infantil a medio y a largo plazo, a corto plazo, pero hay ausencia de datos que demuestren de forma sólida que el beneficio se mantiene a largo plazo, o al menos no es un beneficio mayor al que obtenemos con otras técnicas, como es el manejo farmacológico o la intervención cognitivo-conductual. En estimulación cerebral profunda sabemos que es una técnica eficaz en el manejo de síntomas motores, en Parkinson, Huntington, distonía, Tourette, etc. Hay una eficacia demostrada en trastornos como la depresión y el trastorno obsesivo-compulsivo, lo cual traduce también en mejora en clínica cognitiva secundaria que mejora la clínica conductual y se está a día de hoy probando en esquizofrenia y otros trastornos cognitivos como es la memoria en la enfermedad de Alzheimer sin que tengamos ningún dato sólido al respecto. Pero ¿qué pasa con la estimulación cognitiva? Y soy neuropsicólogo. La estimulación cognitiva no ha demostrado eficacia. Las cosas como son. Otra cosa es que los estudios que se han hecho sean correctos o no. Yo cuestiono. Es decir, una cosa, como escuchaba que decía la compañía, es la realidad que vemos, la otra la que cuentan los papers. Y aquí tenemos un gravísimo problema. Y para convencer a la gente necesitamos datos. Y necesitamos datos que estén bien hechos. La mayoría de ensayos relativos a estimulación cognitiva se han hecho pues, con un interés en, vamos, que esto funciona. Pero metodológicamente son un desastre. Y nosotros no podemos recetar cosas, o al menos yo, que no esté firmemente convencido que funcionan. Pero eficaces desde el punto de vista de que el paciente está mejor, lo es, por supuesto. Eso no lo cuestiona nadie. El problema es por qué mejoran. Porque la gente a quien le hace esa acupuntura también mejora. ¿Y por qué mejoran? ¿Porque le tocas el chakra o por otra cosa? Pues será importante saber el qué y el por qué. ¿Qué sabemos? ¿Qué son verdades? Todo aquello que vaya dirigido a compensar carencias, a compensar déficit, todo aquello que no va dirigido a la posibilidad de reparar un cerebro a expensas de hacer sudokus o de ejercitar y ejercitar y ejercitar. La vida, que es el test neuropsicológico por esencia, es mucho más complejo que estos jueguecitos. Está muy bien hacer estos jueguecitos. Cuando hablamos de enfermedades progresivas, cuando hablamos de un cerebro terriblemente estropeado, todo esto no ha demostrado ningún tipo de eficacia desde el punto de vista clínico, que no tiene nada que ver con que no haya demostrado un clarísimo beneficio en calidad de vida, en bienestar de la persona, en cómo se encuentra, en cómo funciona. Quiero decir, ¿por qué funciona la estimulación cognitiva? Porque no hay nada peor para una persona afectada de un trastorno cognitivo como no estar estimulado. Si la estimulación la haces encerrado en una habitación oscura en casa y solo, os aseguro que no va a servir para nada. Si la estimulación la haces en un centro exquisito como este o en cualquier otro, con otras personas, con un horario, saliendo de casa, participando, interactuando con otras personas, va a funcionar. ¿Vale? ¿Y por qué va a funcionar? Porque así se construye un cerebro. Interactuando. Participar, simplificándolo y termino, la mejor herramienta de intervención neurocognitiva en cualquier tipo de trastorno que afecta al sistema nervioso es mantener al
a la persona vinculada con lo social, con la interacción social, con la participación. Nuestro esfuerzo terapéutico tiene que ir orientado a compensar esos déficits que no le permiten ajustarse a lo que sucede ahí fuera. Pero la intervención terapéutica no la podemos simplificar a unos sudokus o a unos jueguecitos modernos o a unos electrodos que no sabemos lo que hacen. Lo que queremos es que la persona funcione, que se relacione, que esté estimulada. Es decir, darle al cerebro aquello que un día supuso que se desarrollase acorde a lo que la filogenética determinó en su momento que tenía que ser. Sabemos que la calidad de vida de las personas de las familias mejora en cuanto participan activamente en actividades sociales estimulantes. Sabemos que eso impacta el estado afectivo del paciente, que el estado afectivo del paciente tiene un impacto indirecto en el cuidador y en la propia persona y en la cognición. Que la familia se implique en los cuidados y que la familia comprenda qué sucede tiene un impacto brutal en la calidad de vida de los pacientes y de los familiares. El estado general de salud, controlar las complicaciones derivadas, tiene un efecto brutal. Apoyar a los cuidadores, limitar la experiencia del burnout del cuidador, tiene un impacto brutal. Y conseguir a expensas de lo que sea que la persona siga sintiéndose capaz, mantener un sentido de utilidad y de identidad en la sociedad, eso es lo que realmente tiene un impacto en la salud de las personas. Y el tipo de intervención que hacemos lo tenemos que diseñar y hacer pensando en todo este tipo de cosas. No voy a hacer conclusiones, ya está y me he saltado el tiempo. No, pero las conclusiones ya las he dicho. Muchísimas gracias. Nadie se ha enfadado, ¿no? No, nos quedamos con pena, ¿verdad? Que no haberle dado otros 45 minutos más, pero bueno, Emilio, su turno, no le quitamos.